Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Y una de las transformaciones que hemos conversado mucho dentro del tema de la sostenibilidad tiene que ver con la transición energética, la electrificación de la matriz, que todavía es baja. Eso nos lleva también a dependencias de electricidad, pero bueno, por eso que es importante, entre otras cosas, obviamente que no tiene que ver solo con eso, la transmisión, y hoy vamos a conversar sobre una nueva y conocida, bueno, por lo menos para los que están en el rubro y los que escuchamos estas cosas, una nueva línea de transmisión, Kimal Lo Aguirre. Nos acompaña para conversar de eso Sebastián Fernández, gerente general de conexión Kimal Lo Aguirre. Sebastián, ¿cómo estamos? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alex, ¿cómo estás? Yo espectacular aquí con ganas de saber de qué, o sea, en qué estatus, en qué estado, mejor dicho, están, porque entiendo obviamente que estos son proyectos tremendos que requieren muchas aprobaciones, mucho tiempo, etcétera, etcétera. Todo el tema de los territorios y por donde pasa la línea de transmisión también es un trabajo, me imagino, monumental. Entiendo que utilizando corriente continua requiere menos torres, requiere menos, que sea menos invasivo, pero aún así nos gustaría que nos cuente un poquito, partiendo de lo más básico, por donde tú quieras partir sobre conexión Quimallo Aguirre. Oye, efectivamente es un proyecto que es muy desafiante y también muy apasionante. ¿Ah? Muy apasionante porque es una pieza dentro del sistema energético donde se articulan muchos proyectos, porque al final la transmisión es un sector muy estratégico porque es habilitante para este gran objetivo que tenemos, y yo creo que además tiene grandes consensos asociados a la descarbonización de la matriz energética y al cumplimiento de la ley marco del cambio climático. Ahora bien, como comentaba, ¿cuáles son los desafíos de este proyecto? Primero, es un proyecto muy largo. Son 1.350 kilómetros que vienen desde la comuna de María Elena hasta Santiago. Eh, de una tecnología también que es nueva en Chile, que es la corriente continua. La corriente continua, nosotros en el sector nunca se había distinguido mucho de lo que era corriente continua y la corriente alterna. Aquí el primer proyecto que tiene corriente continua, porque la corriente continua es muy útil y más eficiente para transportar grandes bloques de energía en distancias largas, porque tiene menos pérdidas de energía, tiene una intervención en el territorio menor que en la corriente alterna. Y dentro de lo que tú estabas comentando, efectivamente, son algunas de las propiedades de la corriente continua que lo hacen atractivos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y respecto del punto de vista autorizativo, no es tan particular respecto a otros proyectos. La particularidad que tiene es que en el fondo pasamos por 28 comunas, y eso nos obliga a un esfuerzo importante de comunicación, de participación temprana en el territorio, de modo de ir recogiendo las principales inquietudes y también incorporando esa inquietud en el trazado. Yo creo que ese ha sido un elemento que para nosotros ha sido muy desafiante, que es diseñar el proyecto recogiendo la información del territorio de modo de minimizar su impacto. Entonces, eso es básicamente este proyecto donde quiero reforzar que es, a pesar de que entra en operación comercial el 2029, estamos con una urgencia de llevar adelante el proyecto e iniciar la construcción lo antes posible porque estamos viendo la relevancia de este proyecto para cumplir los compromisos de ser carbono neutral de aquí al 2050. Oye, Sebastián, y cuando uno habla de los problemas de las empresas de energía
renovables no convencionales, el vertimiento y muchos de los problemas que han tenido, que sabemos no es solamente un tema que no puedan inyectar, también hay temas tarifarios, ¿ah? Que al final todos los que, todos los que entran lo hacen a precio cero o a costo cero, por lo tanto nadie recibe nada. Y quizás también está el tema del vertimiento, dos situaciones, pero ¿desde qué punto de vista esta nueva línea de transmisión va a ayudar a esos proyectos? Mira, la verdad es que tú estás abordando un punto que es muy importante, pero a la vez es lo mismo, que el vertimiento y el costo marginal sea cero está justamente relacionado, que en el fondo cuando la infraestructura está copada, el costo marginal de la energía renovable es cero y por lo tanto se produce esa coyuntura. No, mira, esta Claro, línea porque, es vital. pero hay una duda, porque si la demanda la satisface totalmente con costo marginal cero y no entra ninguno con costo marginal más alto, ahí en el fondo no tiene que ver con copamiento, no tiene, tendría que ver con demanda, ¿o no? Porque si, No, no, lo que tú comentaste es totalmente preciso. O sea, solamente para ejemplificar, porque es una situación bien teórica, de que tuvieses una matriz estructuralmente y 100% renovable, donde nada tiene costos marginales, como son la solar, la eólica, la hidroeléctrica de pasada, efectivamente el costo marginal del sistema sería cero. claro, Eso es tal cual lo que lo estás habría que comentando. cambiar el tema regulatorio de lo que se paga, de las tarifas y todo. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Pero eso está, la verdad es que estamos Es más bastante lejos teórico, de eso es estar en más esa teórico. condición. Perfecto. Sí, estamos, estamos bastante lejos porque justamente, y aquí nos estamos extendiendo, no es que no te esté respondiendo a la pregunta, pero el sistema, al ser marginalista, va con todas las centrales que tienen costo marginal cero. Después podría venir las centrales térmicas de carbón, que son aquellas que tienen un costo marginal más bajo. Después el ciclo combinado operado con gas, después el ciclo combinado operado con diésel y después las unidades térmicas de diésel en ciclo abierto, Y el gas inflexible, esa lógica del gas inflexible entra también por ahí, ¿dónde? En la mitad. O después de en la la mitad. renovable no En la convencional. mitad, Perfecto. exactamente. Sí. Oye, y volviendo, perdona que te pregunté por otras cosas, pero son dudas que uno va acumulando ahí con distintas entrevistas. ¿Hay proyectos similares en el mundo en términos de la tecnología, en términos de extensión, en términos de potencia? No sé, cuéntanos un poquito así para tener un benchmark. Oye, mira, muchos, la verdad es que muchos, porque el panorama de la electrificación en el mundo es una situación que no es solamente particular a la situación chilena. Ahora, los que la llevan es China. Por su tamaño, estos, para que te hagas, tienen más de 10 proyectos de este tipo en construcción, con, con capacidades 3 veces superior a nuestro proyecto y también distancias similares. Pero cuando ya nos venimos a la región acá en Latinoamérica, el único país por su tamaño que tiene esta tecnología es en Brasil, donde hay 3 o 4 proyectos que ya están en operación comercial. Y luego viene Chile, que por su tamaño y por sus condiciones es un proyecto, es un país que ofrece o tiene la aptitud para recibir esta tecnología. Y volviendo justamente al comentario, Europa, Canadá, Estados Unidos la tienen totalmente incorporada. O sea, es una, es un, yo en eso digo que es un poco aburrido nuestro proyecto porque no es un prototipo. Esta tecnología es una tecnología antigua, muy confiable, que se ha usado hace muchos años. Lo que es una novedad es la incorporación de esta tecnología en Chile, que ahora es un sistema que es capaz de absorber estos grandes bloques de energía que son necesarios para diseñar proyectos con corriente continua. Y efectivamente, volviendo
a la pregunta original, Alex, este proyecto es muy importante para la energía del norte, para la energía renovable del norte, que efectivamente están experimentando una situación particular de vertimiento y de costos marginales cero, que, eh, que, que, que en el fondo esta línea les va a permitir abastecer sus contratos, abastecer sus demandas y así de alguna forma eh, quitarle un poco de presión al estrés financiero que se están produciendo producto de las estrecheces que hay en el sistema de transmisión, porque esas estrecheces al final obedecen básicamente a que los proyectos renovables tienen periodos de construcción y de planificación sustancialmente menores que los proyectos de transmisión, que requieren una tramitación y un periodo de construcción también más largo. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esos plazos unos versus los otros? Sin duda, para que tú te hagas la idea de un proyecto renovable en general, la tramitación que requieren es una declaración de impacto ambiental. Estas declaraciones de impacto ambiental pueden tardar entre 8 meses, un poco más de un año. Y luego los periodos de construcción, que dependiendo de la tecnología, un parque solar puede demorarse 8 o 9 meses, un parque eólico un par de años o algo así, contra una línea de transmisión que desde su momento de la planificación hasta la operación comercial se demora más de 10 años. Desde que se decreta, se empieza a analizar la línea, se empieza a negociar los temas de servidumbre, se empiezan a hacer la tramitación ambiental del proyecto. Porque es muy distinto hacer en general una línea como Quimán Aguirre, requiere un estudio de impacto ambiental por su longitud, por las propiedades que tiene la tecnología y su interferencia con el territorio, y eso hace que se demore adicionalmente plazos que no son estrictamente alineados con lo que era la generación, que son lugares más concentrados, porque un parque solar en realidad se tiene que hacer una tramitación ambiental, un estudio del territorio mucho más acotado que una línea de 1.350 kilómetros. Perfecto. Oye, cuéntame un poquito del expertise que tienen ustedes en el grupo, porque creo que tienen de accionista a ISA y a China Southern Power Grid, que es CSG, ¿no es cierto? Me imagino que han desarrollado proyectos similares en otros lados, en conjunto, por separado. Mira, las características del consorcio nuestro, que es una empresa donde están tres de los principales operadores del sector de la transmisión en el país. Está Transelec, que es el líder de la transmisión en Chile. ISA, que nos podemos decir que es líder de la transmisión un poco regional. eh, y CSG, que es China Southern Grid, que es de alguna forma eh, el que ha desarrollado más proyectos de corriente continua en Chile y en la región. Entonces, en ese sentido, tenemos una oportunidad tremenda de recoger experiencia y de recoger un know-how que hace que de alguna forma el diseño del proyecto esté acorde con los requerimientos que ha determinado el Coordinador Eléctrico Nacional. Acá nosotros tenemos que ser bien enfáticos que es el Coordinador Eléctrico Nacional el que define cuáles son las condiciones de esta línea de transmisión. O sea, yo no soy el que puede decir si esta línea es en 500, 600 o en 800 kilovolts. Es otro el que determina esas condiciones y yo en ese marco tengo la capacidad de optimizar el proyecto, de definir cuál es el mejor trazado, de definir el tecnólogo más adecuado para este proyecto. Y en ese sentido, dado el desarrollo que está habiendo de la corriente continua o lo proyecto HVDC en el mundo, sin duda hay que recoger experiencia de lo que se está desarrollando en China y ahí nosotros tenemos un EPCista o sociotecnólogo que tiene esa tecnología que es el consorcio de China Southern Grid con XEEC, que son aquellos proveedores de los equipamientos principalmente. Entonces,
desde ese punto de vista tenemos una solidez que está por un lado el tema de tecnología y por otro lado la experiencia en el desarrollo de proyectos de transmisión en el país que de alguna forma nos permiten afrontar, yo creo que de mejor forma, los desafíos que estamos viendo para el desarrollo de proyectos en el sector. Oye, Sebastián, o antes que nada, recordarle a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Quimal Lo Aguirre, línea de transmisión que entra en operación comercial el 2029, según lo entiendo, súper importante para todo lo que es la descarbonización de nuestra matriz, la electrificación de la matriz, yo creo que todas las anteriores. Oye, Sebastián, hay una tecnología que estoy leyendo por acá en algo, en algún artículo, que es corriente continua de, con capacidad de transmitir un mayor volumen de energía, UHVDC. No sé si la conoces y si es algo que en Sí, algún momento puede llegar a Chile, porque creo que está en un proyecto en China. exactamente. Efectivamente, la UHVDC, que son los Ultra High Voltage DC de corriente continua, son proyectos que tienen una capacidad de transmitir mayores bloques de energía, van en tensiones de 800, 900 kilovolts, que son tensiones muy superiores, pero por el tamaño del sistema no son los óptimos probablemente para Chile, porque por sus características requieren transmitir de 7.000 o 8.000 megavatios en adelante. Para que tú te hagas la idea, nuestro proyecto va a representar 3.000 megavatios y el criterio de diseño de estos proyectos obliga a que si el proyecto por alguna condición falla algún equipamiento, el resto del sistema tiene que seguir operando en condición normal. Entonces, en ese sentido, tener una línea que represente el 90% de la demanda en algún minuto no es óptimo porque los riesgos a los que se podría estar exponiendo el sistema eléctrico en su conjunto y generar un blackout, por ejemplo, sería muy alto. Entonces, en general, el criterio de diseño contempla una condición que en el sector llamamos N-1, que es, bueno, si este proyecto o otra línea falla, que el resto del sistema pueda seguir operando en una condición normal. Pero la verdad es que desde el punto de vista tecnológico es una tremenda novedad estos proyectos UHVDC. Los principios son muy parecidos al proyecto nuestro y también yo creo bueno, a lo mejor en algunos años vamos a ver eso a nivel de interconexiones regionales, más que líneas probablemente dentro de un país en particular. Perfecto. Sebastián, ¿cómo opera eh, la planificación de una línea de transmisión? ¿Desde qué punto de vista te lo pregunto? ¿Esto es algo que ustedes presentan, igual que se presenta de repente un proyecto de hidrógeno verde, un parque eólico, o es algo que planifica los ministerios, se licitan y ustedes se lo ganan? ¿Cómo parte esto? Más bien lo segundo que lo primero, Alex, como comentaste. En ese sentido, el proyecto es decretado Ya. por el Ministerio de Energía y el proceso de licitación lo lleva adelante el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, se hacen una serie de estudios que luego son propuestos en el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. Este informe técnico muchas veces es observado por los distintos operadores que pueden sugerir algún proyecto o no, a ser decretado por el sistema de transmisión. Y en el fondo, la gran competencia que se da en este tipo de proyectos es en la licitación. En la licitación hay dos tipos de competencia. Uno, que todos los proyectos tienen un precio techo. Y por otra parte, que el sector de transmisión es un sector que ha representado en general un nivel de competencia muy alto. Entonces, acá
yo no tengo la facultad de alguna forma de iniciar el proyecto de transmisión a título propio. Yo tengo que ser parte de un decreto y ese proyecto es licitado por el Estado, más que por el gobierno, por el Estado en su conjunto. Por supuesto. Y en términos de capacidad de transmisión, después de Quimal Lo Aguirre, me imagino que todavía nos van a faltar líneas de transmisión o quizás se están planificando después de ustedes a un plazo más largo. ¿Cómo queda Chile con la capacidad de transmisión con su línea? Mira, a ver, yo no, esto hay muchas opiniones y la verdad es que el cómo hemos visto el dinamismo de nuestro sector, del sector eléctrico, ha sido un sector tremendamente dinámico. Eh, pero sí, yo creo que se ha llegado un poco a la conclusión que de alguna forma la energía más cara es la que se pierde, es la que se vierte. El tener vertimiento per se es una condición muy subóptima, que se generó una sobreinversión en generación que no es aprovechable por los consumos producto de restricciones de transmisión. Y ese elemento sin duda tiene que guiar la planificación también. O sea, considerar ciertas holguras en las líneas de transmisión, de modo que la matriz energética pueda adaptarse de mejor forma a distintos desarrollos tecnológicos que se puedan dar. Y en ese sentido, yo creo que promover un proyecto similar al proyecto de Quimán Aguirre dentro de los próximos años o año y medio entra dentro de la ecuación. O sea, después de Quimán Aguirre, probablemente si se produce esta electrificación que estamos hablando de los consumos, del transporte, de la industria y además retirando las centrales térmicas a carbón, probablemente ese escenario conlleva también el desarrollo de nuevos sistemas de transmisión que permitan tener un sistema también más robustos. Acá hemos visto cómo la resiliencia del sistema es un elemento muy importante que tiene que ser incorporado en la planificación, así como también hoy día lo he incorporado dentro del estudio de impacto ambiental. O sea, hoy día para los nuevos proyectos de transmisión, se recoge los impactos del cambio climático y los eventos extremos que se puedan generar dentro del diseño y de la evaluación de los proyectos. Entonces, en ese sentido, yo creo que promover otra línea con estas características es bastante deseable en el mediano plazo. Perfecto. Me acuerdo de una entrevista que le hice hace tiempo ya a, creo que era el gerente general de Engie, con Claudio Sebas, que en ese momento estaba en, en las generadoras como director ejecutivo, hoy día está en la Adolfo Ibáñez. eh, y me hablaba Claudio, creo, de dos conceptos, uno el vertimiento y otro que era el equivalente, para hacerlo fácil para nuestros auditores y auditoras, de no producir, así como uno en una empresa cualquiera puede producir un alimento, o sea, dejar de producir el alimento o producirlo y botarlo, eso sería el vertimiento. También había un concepto de no producir, parar, por así decirlo, las turbinas eólicas, ¿ah? Que no me acuerdo el nombre, no sé si tú te acuerdas. Sí, mira, yo creo que es bien interesante ese Fraccionamiento puede concepto. ser o no, me suena así como fraccionamiento, no, Mira, no. yo creo que puede ser, y ahí yo creo que ha sido bien interesante la respuesta que ha dado el sistema a esa condición, porque efectivamente tú tienes la condición de vertimiento, y después, bueno, el desarrollo tecnológico también ha permitido el desarrollo de almacenamiento, Sí, bueno, eso y te iba a eso permite preguntar que en el también. fondo, claro, y eso permite que en el fondo eh, la energía solar, que yo la podía aprovechar básicamente a las horas de sol, que son, oye, desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, yo puedo ir acumulándola y aprovecharla en las condiciones no donde está la oferta, que en el fondo es cuando yo cuento con el viento o con el sol, sino que cuando está la demanda, que es en la noche. En el fondo acá se ha dado una condición bien particular en el desarrollo del sistema, que hoy día los momentos más desafiantes de alguna forma para el sistema son la noche, que es una condición donde la demanda es un poco más baja, pero la oferta también lo es. Y ahí el desarrollo de almacenamiento, la respuesta que ha dado el sistema es bien importante.
es muy importante, principalmente por parte de los generadores. Oye, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Vamos a tratar le vamos a preguntar a Claudio cuál era ese concepto de dejar de producir energía, además del vertimiento que lo dijimos, lo comentamos. Pero bueno, agradecerle a Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Quimal Lo Aguirre. Mucho éxito, Sebastián, que les salga todo increíble y vaya todo rápido por un tubo. Así es, Alex. Muchas gracias por la conversación y efectivamente aquí es muy importante generar consenso y tenemos de alguna forma una urgencia que es la de aprovechar toda esta energía renovable que se está produciendo y es necesaria para abastecer los consumos. Excelente, gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.